Seguro que alguna vez te has preguntado qué tipo de comida puedes hacer entre horas, qué tipo de snack puedes hacer el día que vas a entrenar 2 horas previas. Seguro que alguna vez has viajado y en un aeropuerto, en una estación de tren, no sabes de qué comida tirar. En este vídeo te voy a hablar de qué tipo de snack puedes incorporar en tu tipo de dieta y qué tipo de macronutrientes o de posibilidades pueden incorporar internamente. ¡Empezamos! Si es la primera vez que llegas a mi canal y quieres estar al corriente de nuevos vídeos alrededor de la nutrición, de la psiconeuroinmunología, de la suplementación deportiva, suscríbete al canal, dale a la campanita y estarás al corriente de todos los nuevos vídeos que voy a ir subiendo. Cuando hablamos de nutrición adaptada y personalizada a la persona en función de sus objetivos, tenemos que hablar de la importancia de las comidas principales que hacemos a lo largo del día. Ya sabes que he hecho un vídeo acerca de las diferentes comidas que puedes incorporar en el desayuno, te dejo un enlace en la etiqueta, y también en las últimas semanas he hecho un vídeo alrededor de los nutrientes, los macronutrientes, las diferentes combinaciones también de alimentos que podemos hacer alrededor de la última ingesta del día, ya sea día de entrenamiento, de descanso, etc. Y también te dejo un enlace si quieres saber más alrededor de esta temática. Pero ¿cuántos de vosotros os preguntáis qué tipo de comida puedes hacer entre horas? ¿Cuántas horas muertas tenemos en el trabajo? Vosotros que sois estudiantes y a lo largo de la mañana en la universidad no sabéis a qué tipo de alimentación podéis recurrir, estáis viajando, estáis muchas horas cogiendo aviones y no sabéis en un restaurante o en una máquina expendedora qué tipo de alimentos podéis incorporar. Pues en este vídeo te voy a ir relatando, al igual que en los anteriores vídeos, las diferentes posibilidades según el contexto y las circunstancias de tu vida para saber qué tipo de snack es el correcto según el momento. Empecemos a hablar por la primera posibilidad que tenemos para el vasto de la totalidad de la población, que es el snack general que vamos a poder hacer a media mañana para todas aquellas personas que hagáis el desayuno muy pronto, por ejemplo, quien se levanta a las 6, a las 7 de la mañana y luego van a pasar 6-7 horas hasta la hora de la comida y quizá en esas 6-7 horas puede haber una hipoglucemia, puede haber una bajada de energía, etc. O cualquier tipo de persona también que a mitad de tarde pueda tener una bajada de energía y necesite recurrir a algo. El gran problema en general es estas horas muertas donde la persona, sea o no deportista, estamos hablando del público en general, en todas estas horas pueda entrar ansiedad, pueda entrar una necesidad de hidratos de carbono, de glucosa, puedas tener cualquier disgusto, unas horas muertas, ansiedad y no sabes a qué recurrir. Ya sabes que el hidrato de carbono te puede subir la glucosa y gracias a la subida de glucosa entrar triptófano en el cerebro y ascender la serotonina que te calma. De ahí la adicción de muchas personas para que entre horas estén adictas y adheridas al consumo de glucosa, porque eso nos sube la serotonina, que es un neurotransmisor que nos calma. Pero si tú entre horas vas picoteando dulces, pasteles, cualquier tipo de hidrato de carbono como pan blanco con un poquito de lomo, de jamón serrano, el típico picoteo que normalmente vamos a hacer, eso nos va a generar hiperglucemias, hiperinsulinemias, hipoglucemias reactivas, necesidad de nuevo a volver a comer cualquier hidrato de carbono de índice glucémico elevado, un pastel. ¿Y cuántos de vosotros entráis en esa dinámica? A mitad de mañana o a mitad de tarde recurrís a un croissant, una magdalena, a unas galletitas con el café. Y en principio son pocas calorías, pero ¿cuántos de vosotros tenéis una saciedad instantánea? Pero ¿cuántos de vosotros a la hora volvéis otra vez de nuevo a picotear 2 galletitas, 2 croissants, etc.? Por eso, el primer punto que quiero aclarar es para la práctica totalidad de la gente, que más allá de que sea deportista o no, que vayas a entrenar posteriormente o no, que necesites una dieta hipercalórica y sí que tengas que hacer un snack estructurado en cuanto a calorías, quiero que sepas a qué puedes recurrir entre horas principalmente para estar saciado. Y el principal snack debería ser una combinación de proteína y grasa, tanto en el almuerzo como la merienda. Como grasas tenemos muchas posibilidades. Tenemos los frutos secos, dentro de los frutos secos los anacardos, las almendras, las avellanas, los cacahuetes, los pistachos, las pipas, por ejemplo también las pipas de calabaza yo las suelo recomendar mucho en los hombres por la cantidad de zinc que tiene. Los piñones, que también tienen alta carga de zinc biodisponible. Dentro de las grasas también podríamos tener semillas, podríamos tener aceitunas, podríamos tener incluso algún tipo de grasa
esencial en forma líquida, como puede ser aceite de coco, como puede ser aceite de oliva, y luego dentro de las proteínas ya podemos hacer una combinación, pues para los que seáis carnívoros puede ser lomo embuchado, puede ser pechuga de pavo, puede ser jamón serrano, puede ser queso fresco, puede ser incluso, si estás haciendo una dieta cetogénica, queso con alta carga de grasas, no habría ningún tipo de problema. Y todo este tipo de snacks de grasa con proteína son muy rápidos de llevar, los puedes llevar en un pequeño tupper, los puedes llevar envueltos en papel albal. Rápidamente, en esos 10 minutos quizá que tienes para descansar, en el almuerzo, en el trabajo o en la merienda, lo puedes sacar y combinarlo rápidamente, esa proteína y grasa. Si eres una persona vegana, sabes que la grasa que te acabo de decir no habría ningún tipo de problema, la puedes incorporar, todos los frutos secos, las semillas, las aceitunas, el aceite de oliva, el aceite de coco, y podrías recurrir, por ejemplo, a tofu, que también lo puedes llevar y sin ocuparte gran espacio, y lo puedes sacar en esas entrehoras. Segunda posibilidad, si eres esta persona que más allá de hacer o no deporte, quieres estar saciado. ¿Incorpora solo grasas? No te preocupes por no incorporar tu lomo embuchado, tu proteína. En muchas ocasiones, si eres una persona incluso sedentaria o que solo haces la típica rutina de pesas, porque quieres mantenerte 2 días a la semana, tu clase de spinning, eres una mujer que hace un día spinning, 2 días body pump, etc., pero luego a lo largo de la semana tampoco tienes un gasto calórico importante, quizá el mayor problema ya no es tanto incorporar la cantidad de proteína suficiente en esos snacks, en esos almuerzos, sino asegurarte que las 2 comidas o 3 incluso principales que hagas a lo largo del día lleven la cantidad de proteína suficiente y necesaria como para mantener tu musculatura y que no tengas un catabolismo, pero entre horas consume grasa. Consume grasa porque gracias a la grasa vas a estar muy saciado. Gracias a la grasa, por ejemplo, además de los frutos secos, vas a tener una normalización de los niveles de insulina, de glucagón, los niveles de inflamación en tu organismo también van a estar normalizados y no vas a tener esas hiperglucemias e hipoglucemias reactivas que constantemente pueden hacer que recurras sin parar al azúcar, a la búsqueda de pastelitos, de galletitas, de croissants, y la grasa te va a permitir normalizar tu nivel de energía, va a permitir que llegues a la hora de la comida o a la hora de la cena lo suficientemente saciado como para que esos 10 minutos donde uno se está preparando la comida y la cena no recurras a las papas o alguna tontería, que son esas calorías justo las que uno no se acuerda al final del día cuando dice no entiendo, si estoy clavando la dieta, ¿cómo es que estoy engordando? Pues normalmente es por estos pequeños desequilibrios y cargas calóricas que se hacen entre horas o que se hacen 10-15 minutos justo antes de empezar a hacer mi comida o mi cena principal. Así que entre horas, si tampoco te quieres llevar ese tofu, no te quieres llevar la proteína sólida en forma de pechuga de pavo, de fiambre, etcétera, o incluso una tortilla francesa, que también podría ser ese tipo de proteína, olvídate, prescinde de la proteína, pero incluye solo grasas esenciales en forma de frutos secos, crema de frutos secos también serviría, aceitunas o incluso alguna cucharada, no pasa nada, de aceite de coco o de aceite de oliva. Es más, si eres una persona que en una fase determinada de tu vida estás haciendo una cetosis significa que no estás introduciendo nada de hidrato de carbono y tu organismo está con una tendencia hacia la hipoglucemia y hacia una hipoinsulinemia, tienes pocos niveles de insulina en tu organismo y la tendencia de tu organismo es hacia la elevación de cuerpos cetogénicos, si tú incluyes estas grasas esenciales, vamos a facilitar a que tu organismo exprese más cuerpos cetogénicos, que tu mitocondria esté más flexibilizada para utilizar las grasas como fuente energética y en realidad vas a tener más energía para hacer deporte, para estar más activo, para tener más foco cognitivo, para utilizar todos esos cuerpos cetogénicos tanto a nivel muscular como a nivel neuronal y vas a estar muchísimo más activo y sobre todo, vuelvo a incidir, vas a estar saciado. Un truco a colación de todo este tipo de snacks que estamos incorporando para todas las personas que requieren estar saciadas a lo largo del día para al menos cumplir con las 2 comidas principales. Incorpora también chocolate negro. Al igual que al acabar una comida puedes incorporar 1, 2, hasta 3 onzas de chocolate negro del 70, si es posible 75 u 80%, mucho mejor. Por un lado, porque aportamos hidrato de carbono de muy bajo índice glucémico, con lo que no vamos a generar hiperinsulinemia. También aportamos ciertas grasas que son esenciales en nuestro organismo y que van a ralentizar la absorción de hidrato de carbono. Vamos a aportar polifenoles que también, en cierto modo, te van a ayudar en tu salud cardiovascular, mitocondrial, etc. Y cuando uses esos frutos secos o esa grasa junto a 1 o 2 onzas de chocolate negro
a lo largo de la mañana o de la tarde, también, si cabe, vas a estar aún más saciado. Y esa necesidad para todos vosotros que tenéis de chocolate, hay mucha gente que a lo largo de toda la vida ha comido chocolate, y hacer una dieta en cierto modo estricta o con muy baja carga glucémica, con muy baja carga de hidratos de carbono, hace que en su mente esté constantemente pensando en chocolate. Pues basta que incorporemos en ese almuerzo o en esa merienda, o incluso por la noche, 3 horas después de haber cenado, una carga de frutos secos con esa grasa junto a 1 o 2 onzas de chocolate negro, y os va a dar la vida en ese intento de saciarte y de generar adherencia a la dieta. Hablemos del snack del deportista. En el caso del deportista, evidentemente, no solo podemos buscar la saciedad, no solo podemos buscar una alimentación que tenga como criterio que te adhieras y que simplemente no tengas ansiedad a lo largo del día. Lo que estamos buscando es aportar un snack saludable con la suficiente carga calórica y con la composición de macronutrientes lo suficientemente eficiente como para que el deporte posterior que vas a hacer, ya sea aeróbico o anaeróbico, lo hagas en las condiciones que tienes que hacer como para mejorar tu rendimiento. Puede ser que tengas que entrenar antes de la comida, por ejemplo, a las 12 o a las 12:30, y tengas que hacer un snack a las 10, a las 10:30 en el trabajo. Puede ser que vayas a hacer un entrenamiento a las 8 de la tarde y habías comido a las 2, han pasado 6 horas y luego posteriormente harás la cena. Evidentemente 2 horas, 2 horas y media antes vamos a tener que hacer algún tipo de snack que nos permita que entrenes con eficiencia. Para todo deportista, el ideal, por mi experiencia, es un snack líquido que nos permita que no haya un trabajo intestinal. Si no existe un trabajo intestinal desde 2 horas previas a cualquier tipo de trabajo deportivo, ya sea tu entrenamiento o ya sea tu partido de tenis, tu partido de pádel, tu partido de fútbol, etcétera, lo ideal es que vayas con un estómago vacío, con el estómago vacío, de forma que no haya liberación de ácido clorhídrico, que no haya trabajo intestinal, motilidad intestinal que te pueda dar más predisposición a flato, que no haya sangre en la circulación mesentérica, que no haya trabajo biliar, pancreático, que no exista un trabajo linfático, etcétera. Por ello, cualquier persona que vaya a entrenar posteriormente a ese snack 2 horas, 2 horas y media aproximadamente, lo ideal es que te hagas una papilla con una carga de macronutrientes que permita que se hayan absorbido todos esos macronutrientes y micronutrientes, que el estómago se encuentre vacío y que gracias a ello, a nivel plasmático, nos encontremos con toda la carga de glucosa, de ácidos grasos esenciales, de aminoácidos, etcétera, como para que tu musculatura pueda recurrir a ellos de forma eficiente, para que tu intestino no esté trabajando, pero además para que tu sistema nervioso pueda activarse rápidamente y la ruta simpática, la liberación de catecolaminas como la adrenalina, la noradrenalina o la dopamina, se puedan liberar rápidamente y desde los primeros minutos estés enfocado en el entrenamiento. ¿Cuántas veces quizá por desconocimiento o por ignorancia, 1 hora antes de ir a entrenar, en esa merienda te has comido un bocadillo de pan blanco de 100 gramos con tu pechuga de pavo, con tu queso, o te has comido incluso arroz blanco a las 6:30 de la tarde, a las 8 estás entrenando y estás con sueño, no logras activarte? Justo antes de salir a entrenar estás cambiándote, poniéndote el chándal y estás bostezando, estás diciendo, yo me iría a dormir ahora mismo. Qué ganas de entrenar tengo yo ahora, con lo bien que podría estar en casa. Estás luego a los 20 minutos incluso en el press bank haciendo las sentadillas, no logras elevar las pulsaciones, no sudas, no elevas la presión arterial suficiente, no congestionas, estás corriendo y no tienes buenas sensaciones. Esto puede ser simplemente debido a que tienes mucha sangre en el estómago y que el organismo siente que tiene que activar la ruta parasimpática, que es la encargada de activar todas las vísceras, la liberación de ácido clorhídrico, etc. y siente que no es momento para activar la ruta simpática, encargada de vasodilatar las arterias a nivel de la musculatura, etc. Entonces, para todos estos casos tendríamos 2 posibilidades. Si eres una persona que no está en volumen, eres una persona que va a realizar mucho trabajo aeróbico y que no requieres de explosividad, de series explosivas de 1 kilómetro corriendo, nadando, etcétera. Si eres una persona que vas a hacer un trabajo muy aeróbico, nos interesa una carga proteica, que puede ser en forma de un aislado de proteína o un hidrolizado, si te sienta mal la proteína derivada en la leche de vaca, o podría ser una proteína aislada vegana. Cada vez hay mejores proteínas aisladas veganas, de cáñamo, de guisante, de arroz, y de esa forma ya tendríamos incorporada toda la carga de proteína que necesitamos para que posteriormente los aminoácidos estén en plasma. Vamos a incorporar también grasas esenciales. Lo podemos incorporar
con esa proteína en forma de cremas de frutos secos. Aquí existe mucha diversidad. Hay gente que le sienta bien la crema de anacardo, otros la de almendra, otros la de cacahuete. Por mi experiencia, normalmente la crema de almendra es la que menos molestia intestinal os suele dar, pero también podéis incluir algo de aceite de coco, 20-30 gramos, podéis incluir MCT puro, podéis incluir mantequilla, podéis incluir crema de sésamo, podéis incluir cualquier tipo de grasa esencial, incluso en ese momento podéis tomar vuestros 2 gramos de EPA o de DHA, de omega 3, de forma que esa proteína ya vaya unida a esas grasas. Y una pequeña carga glucémica, no más allá de 30-40 gramos, en forma de harina de arroz, harina de quinoa, de mijo, de harina de avena. Aquí, sobre todo, depende la tolerancia o la sensibilidad que tú tengas al gluten. A menos que la avena se haya recogido en una zona donde no existe alimento cruzado con otro tipo de cereales que tienen gluten, normalmente la avena que vayas a comprar en el herbolario va a tener carga de gluten y te puede generar hipersensibilidad, fermentación, hinchazón, etc. Entonces, por eso suelo recurrir a cremas de arroz, pero también pueden generar demasiado pico de insulina, así que también tienes harinas de otros pseudocereales como es el mijo, el trigo sarraceno, etc. Te puedes hacer una papilla y a las 2 horas vas a tener la absorción que necesitas de proteína, de grasa y de hidrato de carbono. Te recuerdo que si eres una persona que vas a hacer entrenamientos alargados, con 30-40 gramos de hidrato de carbono es más que suficiente. Pero si eres una persona que estás en hipertrofia, haces halterofilia, eres una persona que necesitas realizar mucha cargada de entrenamiento muscular con potencia, con arrancadas, necesitas una carga hipercalórica porque estás en una fase de crecimiento muscular. Te puedes ir perfectamente a los 80, 100, 120 gramos de este tipo de harinas o de cremas de pseudocereales, de arroz, de avena, etc. Y junto a esa proteína y esa grasa vamos a facilitar esa entrada de aminoácidos, de ácidos grasos esenciales y de glucosa lo suficientemente eficientes como para que a nivel intestinal no tengas ningún problema en el entrenamiento y tu musculatura esté preparada para recibir toda esa carga de nutrientes y que no caigas fácilmente en un catabolismo, una neoglucogénesis muscular, una hipoglucemia de forma que el organismo se estrese excesivamente. Entonces, para toda la persona que es deportista, ya sabéis, estas 2 combinaciones de snack líquido que nos van a permitir que no exista un trabajo intestinal. Sigamos hablando del deportista. El deportista que quizá ha comido muy tarde. Imagínate, tengo muchas personas que me pueden decir, oye, es que yo acabo de comer porque salgo del trabajo a las 3, a las 3:30 y a las 7 estoy entrenando. No tendría ningún sentido hacer un snack si a las 3:30 o a las 4 has acabado de comer y a las 7 estás entrenando. Hay muchas personas que en un intento de generar una carga calórica muy abundante a lo largo de todo el día e ir a entrenar con mucha eficiencia caen en el error de acabar a las 4 de entrenar, a las 5:30, 6, meterse incluso la papilla de la que te acabo de hablar, pero es que no tiene sentido. El intestino no va a tener la capacidad suficiente como para poder metabolizar, hidrolizar y generar una biodisponibilidad correcta de todos estos nutrientes como para que en el entrenamiento tengas la efectividad que tú quieres sacar al entrenamiento aeróbico, anaeróbico, etc. Entonces, si eres esa persona que has comido y vas a entrenar a las 3 horas aproximadamente y no te da tiempo a hacer un snack, ya fuera sólido o ya fuera líquido, como te acabo de hablar, sí que me interesa algo. Es que puedas introducir una pequeña carga de grasa con aminoácidos esenciales. A nosotros sí que nos interesa, quizá ya vamos a estirarnos a las 3 horas, donde hay personas que si son muy flexibles metabólicamente, tenéis mucha masa muscular, tenéis tendencia a tener una bajada de glucosa. Si eres una persona además con bastante sensibilidad a la insulina, es posible que sí que queramos que llegues al entrenamiento, al menos asegurándonos que la carga de aminoácidos esenciales sea correcto. Entonces, 1 hora previo al entrenamiento, te puedes tomar 10 gramos de aminoácidos esenciales junto a una pequeña cantidad de grasa en forma de frutos secos, como bien te acabo de decir, y de esa forma también vamos a normalizar la cantidad de aminoácidos que queremos que haya en sangre y además vamos a seguir ese trabajo deportivo sin trabajo intestinal. Y acabamos con una última cuestión que estoy seguro que os estáis planteando. ¿Y qué ocurre con la fruta? ¿Qué ocurre con la fruta que es tan buena en cuanto a carga de vitaminas, de minerales, de fibra? Pues que en principio no os tenéis por qué preocupar, porque aunque te he explicado que para mí lo ideal entre comidas
es la carga de grasa, si puede ser acompañado de proteína. Si eres una persona que no tiene un excesivo gasto calórico, tampoco tienes por qué incorporar en ese momento la proteína. Si eres una persona que vas a hacer mucha carga de entrenamiento, y sí que tienes que incorporar los 3 macronutrientes con mayor o menor carga glucémica. Pero muchos de vosotros me preguntáis qué pasa con la fruta. Si eres una persona deportista, no te preocupes, no vas a caer en hiperinsulinemia. Si eres una persona con una flexibilidad metabólica correcta y eres una persona sana, puedes comer entre horas fruta. No te recomiendo principalmente el plátano porque sí que puede generar más hiperglucemia, pero una manzana, una pera. Si además lo acompañas con esos frutos secos para que la grasa facilite que la absorción de la fructosa sea aún más lenta, etcétera, pues aún vamos a tener más beneficios. Sabemos que el hidrato de carbono que tiene la fruta tiene un índice glucémico bajo. Pueden existir más peligros en forma de zumo. Los licuados de fruta, ahí sí que podemos tener problemas. No te recomiendo para nada un smoothie con naranjas, con manzana, con zumos que en principio pueden ser muy aptos por la carga de minerales o de vitaminas que tienen. Y ojo, hay momentos donde yo como médico puedo recomendarlo a una persona en un contexto determinado porque necesito desinflamarlo, necesito que baje la inflamación que tiene a nivel cardiovascular, etcétera, y uso smoothies en un determinado contexto porque necesito cargarle con vitamina C, etcétera. Pero los zumos y todo este tipo de licuados, al perder la fibra, generan hiperglucemias. Tú le haces el pinchacito de la glucemia a una persona que se ha tomado 4 naranjas exprimidas y ves cómo la glucosa se le ha disparado muchísimo. Pero más allá de los zumos, la fruta en general te va a permitir también normalizar la glucosa, que no caigas en una necesidad de tirar de pastelitos entre horas, pero sí te recomendaría incluso que acompañes esa fruta con una carga de frutos secos para normalizar más la glucosa y para que llegues a esa comida o a esa cena idealmente normalizado en cuanto a la glucosa, la insulina, el glucagón y todas las hormonas que hay alrededor del metabolismo, y que de esa forma estés saciado. Y sí que habría una excepción. Si eres una persona que estás intentando bajar la glucosa, bajar la insulina de tu cuerpo, estás en cetosis, evidentemente la fruta esos días no tiene mucho sentido, más allá quizá de frutos rojos cargados en polifenoles como la frambuesa, la mora, etcétera, que no tienen prácticamente carga glucémica, no generan hiperinsulinemia y que no te van a sacar de la cetosis. Pero quizá, si eres una persona que además no estás flexibilizada metabólicamente, te estás iniciando en la cetosis, no te recomiendo que hagas alta carga de frutas a lo largo del día porque evidentemente te van a romper ese proceso que estás buscando en ese contexto. Cuando hablamos de una nutrición adaptada y personalizada en las personas que buscan mejoría en la composición corporal, mejoría en la definición, mejoría en el rendimiento, mejoría en cualquier tipo de patología o simplemente adoptar un estilo de vida coherente en su vida, surgen muchísimas dudas. Y las dudas que hay alrededor de las comidas que se pueden realizar entre horas en el trabajo, estudiando, en viajes, etc., es una de las dudas más recurrentes que suelo tener tanto en el canal, como en el email, como en todos los pacientes que tengo en el día a día. En este vídeo te he hablado de los snacks o las comidas entre horas que puedes tener, tanto si eres una persona no deportista, si eres una persona deportista que vas a hacer un entrenamiento con alta carga aeróbica o anaeróbica, y del tipo de comidas que puedes hacer cuando vas a entrenar, pero has hecho tu comida principal 2 o 3 horas previamente, de forma que tampoco te vaya a dar tiempo a hacer un snack, pero tengas hambre y sobre todo requieras algún tipo de snack que te tenga que saciar. Si te ha gustado este vídeo y quieres estar al corriente de nuevos vídeos alrededor de la nutrición, la psiconeuroinmunología, la suplementación deportiva, suscríbete al canal, dale a la campanita y en el siguiente vídeo te espero.